Santiago capítulo 5, el verso 16, lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice la Escritura: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos en esta noche por tu amor, por tu bendición y por todas tus bondades. En el nombre de Jesús, ayúdanos a reflexionar en tu bendita y poderosa palabra. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho. Señor, sé que hay preguntas, hay cosas que quisiéramos que fueran respondidas o resueltas, Señor, pero todo en su debido tiempo. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pues como estamos viendo en este verso, amados hermanos, vamos a estar hablando acerca de lo que es la oración. ¿Y cuántos saben lo que es la oración? Levánteme su mano. Amén. Amén. Levánteme su mano si usted sabe lo que es la oración. Amén. Ahora voy a hacer una segunda pregunta. ¿Cuántos creen y saben que hay poder en la oración? Amén. Levántame tu mano si usted cree que hay poder en la oración. Gloria a Dios. Pues en esta noche quiero traer un título o tema para compartir con ustedes, y es lo que acabo de mencionar. Hay poder en la oración. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en la oración, amados hermanos, y es importante que usted y yo lo estemos recordando, y más que recordando, que lo estemos llevando a la práctica, no de vez en cuando, sino todos los días. Cuando dicen aleluya. Aleluya. Ahora déjeme decirle, amados hermanos, que es un deber, es una responsabilidad, es una tarea de cada uno de nosotros estar comunicándonos con nuestro Dios. Y eso lo tenemos que hacer todos los días. Tenemos que ser constantes en esa comunicación que tenemos para con nuestro Dios. El cristiano que no ora, dicen por allí, termine la frase. Amén. El creyente que no ora, amén, gloria a Dios. Ahora es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que la oración es vital para cada uno de nosotros. Muchas veces el Señor permite que pasen cosas, situaciones, problemas pequeños o más grandes, muchas veces para tratar de llamar nuestra atención, para que nosotros lo busquemos en la oración. Porque hay que ser honestos, hermanos, a veces nos acomodamos. ¿Cuántos dicen amén? A veces nos acomodamos y comenzamos a pasar por alto la oración. Y la oración es vital para cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, el verso 18. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, el verso 18. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Amén, amén. Efesios capítulo 6, el verso 18, dice la Escritura: orando de vez en cuando, orando una vez a la semana, orando solo cuando vengo al templo, a la casa del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es vital. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay poder en la oración, amada iglesia. Hay poder en la oración. Amén. Y si hay poder en la oración, ¿por qué nos cuesta llevarla a cabo diariamente? Amén. Si hay poder en la oración, ¿por qué nos cuesta, amados hermanos? Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 17. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 17. Cuando usted lo tenga, dígame aleluya. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso 17. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Dice Primera Tesalonicenses 5:17, es orar sin cesar. Es decir, orar constantemente, orar continuamente, orar todos los días. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo.
Ahora es importante que miremos estos textos porque el Señor nos invita a nosotros que somos su pueblo, su iglesia, que debemos de estar orando en todo tiempo y no nos está diciendo solo cuando tenemos ganas. Amén. O cuando las cosas están marchando bien. Qué bonito es orar cuando las cosas están marchando bien. Amén. Pero el Señor dice que debemos de orar en todo momento. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, el verso 41. Gloria a Dios. Mateo capítulo 26, el verso 41. Si usted y yo entendemos y creemos que hay poder en la oración, entonces nosotros deberíamos de ser la iglesia más oradora que hay en esta tierra. Pocos amén, pero eso es la verdad. Si usted cree que hay poder en la oración, usted y yo deberíamos de ser los hermanos, los hijos e hijas de Dios que más dedicamos tiempo a buscar la presencia del Señor. Mateo capítulo 26, el verso 41, si usted lo tiene, dígame amén. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Note lo que dice el Señor, debemos de velar y orar para que no caigamos en la tentación, porque nuestro espíritu siempre va a estar dispuesto, pero nuestra carne no. Entonces es importante, hermano, que usted y yo nos mantengamos orando en todo tiempo, todos los días. Aún en medio de lo que está pasando en los últimos días, tenemos que orar. Cuando más miramos que pasan estas cosas, es cuando tenemos que intensificar más nuestra oración. Pero la mente humana no piensa así, hermanos. La mente humana no piensa así. La mente humana dice, entre más cosas me están pasando, voy a dejar de orar. Voy a dejar de buscar al Señor. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que entre más cosas pasan en nuestra vida o alrededor nuestro, tenemos que buscar más la presencia del Señor. La porción de Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho delante del Señor. La oración eficaz del justo puede mucho delante de la presencia del Señor. ¿Y qué significa la oración eficaz del justo? Permítame darle una pequeña definición de lo que nos dice el diccionario acerca de lo que significa la oración eficaz del justo. Es una oración que es oída y respondida por nuestro Dios según la voluntad y el tiempo de parte de nuestro Dios. Ahora, quiero aclarar, hermanos, que muchas veces nosotros como creyentes o cristianos nos frustramos porque oramos tantas veces y no ha habido una respuesta. Y ya vamos a tocar un poco ese punto. Pero nos damos cuenta que la oración eficaz del justo es cuando nosotros oramos y buscamos la presencia de Dios. Y Dios va a responder según el tiempo y según la voluntad de Él. Pero al mismo tiempo Dios espera que nosotros seamos obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo puedo orar N cantidad de veces diariamente, pero ¿qué pasa si yo no soy obediente? Amén. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Ahora, es decir, la oración eficaz es la oración en la cual nosotros clamamos y gemimos y buscamos la presencia de Dios, pero al mismo tiempo esperamos obedecer a nuestro Dios. Yo no sé si usted había visto esa parte de la oración, porque muchas veces, repito, oramos y oramos y oramos y oramos. Y muchas veces decimos, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué no hay respuesta? Porque muchas veces nosotros no estamos dispuestos a obedecer al Señor. Queremos una respuesta de Dios, queremos que Él mueva cielo y tierra y lo que tenga que mover, pero nosotros no estamos dispuestos a obedecer al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Imagínese que alguien le está pidiendo para que Dios realice o lleve a cabo un milagro, pero no está dispuesto a vivir en santidad para Dios. ¿Me estoy dando a entender? Alguien le pide a Dios, Señor, sana a mi hijo, pero no está dispuesto a cortar vínculo con el mundo o con el pasado. ¿Me estoy dando a entender?
Amén. Es importante que entendamos esto porque Santiago 5:16 nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿cuál es la oración eficaz del justo? Cuando un creyente, sin importar la posición o los años que tenga de estar en el Evangelio, pero está dispuesto a obedecer al Señor, está dispuesto a someterse bajo la voluntad de Dios, está dispuesto de aceptar y reconocer lo que Dios le esté pidiendo que llegue a cabo. A veces hay creyentes que piensan que pueden llevar una vida desordenada y ajena a la obediencia y voluntad de Dios, y Dios está obligado a responder a su necesidad. Acuérdense, hermano, Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Usted y yo podemos decirle, doblar rodillas y oramos y clamamos y buscamos la presencia de Dios. Pero Dios sabe lo que está pasando realmente en nosotros. Dios sabe si lo estamos buscando en ese momento por la necesidad, por el problema, por la dificultad que estoy pasando, pero en mi mente yo no estoy dispuesto a cambiar, yo no estoy dispuesto a abandonar el pecado, yo no estoy dispuesto a deshacerme de las cosas que yo sé de antemano que no agradan a Dios. Hermano, menciono esto porque a veces los creyentes se frustran porque aparentemente no hay una respuesta favorable del Señor. Y pregunto yo, ¿cómo puede haber una respuesta favorable de Dios si Dios sabe que ese hermano, esa hermana solo está pidiendo por el momento? Y solo reciba la respuesta, va a continuar haciendo lo que ha estado haciendo. ¿Me estoy dando a entender? Ahora es importante que nosotros entendamos que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que esperar en Él, pero al mismo tiempo tenemos que obedecer al Señor. Porque si nosotros no lo obedecemos, entonces va a pasar el tiempo, los años, y la respuesta de Dios aparentemente va a ir dilatándose cada vez más y más, porque Dios sabe que en lo profundo de nuestro corazón no estamos dispuestos a cambiar, no estamos dispuestos a obedecer la bendita y poderosa palabra del Señor. Hay poder en la oración, amados hermanos, hay poder en la oración, y ya le voy a estar dando algunos ejemplos donde vamos a ver que hombres oraron una tan sola vez. Y en ese momento se llevó a cabo el milagro. Vaya conmigo por favor al primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, el verso 36. Permítame darle el ejemplo de algunos personajes en la Biblia que oraron una tan sola vez. Y en el momento ocurrió el milagro. En el momento ocurrió la respuesta de lo que ellos estaban pidiendo. Primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, el verso 36. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, el verso 36. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la Escritura. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, el verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cuántos ya habían leído esta porción de la palabra de Dios? ¿Sabe que Elías estaba frente a más de 450 falsos profetas o sacerdotes? Sabe que estaba allí peleando y
Y si usted ha leído a profundidad la historia, nos damos cuenta que ellos pasaron clamando todo el día a su Dios llamado Baal. Y Elías se burlaba de ellos. Pero cuando cayó la tarde, Elías mandó a construir aquel altar y llevó a cabo lo que tanto estaban esperando. Porque a lo mejor los falsos sacerdotes creían que no iba a pasar nada, pero si usted ha leído a profundidad esa historia, notará que Elías solamente oró una tan sola vez. Y después de haber orado una tan sola vez, en ese momento fuego cayó de la presencia del Señor. Fuego cayó del cielo y consumió ese holocausto. Y en ese momento la gente se quedó boquiabierta porque miraron que había una respuesta de parte de Dios. Y los mismos sacerdotes falsos reconocieron que el Señor es el Dios todopoderoso, porque hay poder en la oración, amada iglesia. Hay poder en la oración. Y creo que todos conocemos esta historia de cómo Dios inmediatamente responde a favor de Elías. Ahora, pregúntese por un momento, ¿por qué Elías no tuvo que orar 2, 3, 4, 5 veces o más, comparado a esos falsos sacerdotes que pasaron todo el día clamando Baal, Baal, respóndenos Baal, respóndenos, y se cortaban su cuerpo y hacían tantas cosas y no había respuesta? Pero Elías solamente clamó una única vez. Ahora, le digo la respuesta es que Elías era un hombre obediente a Dios. Elías era un hombre obediente a Dios. Y cuando un hombre, una mujer, amado hermano, es obediente a Dios en todo lo que Dios le dice, Dios va a escuchar y va a responder la oración de ese hombre o de esa mujer. No va a haber necesidad de orar 2, 3, 4 o más veces. Con una sola vez que se ore va a ser más que suficiente, porque ese hombre, esa mujer son obedientes a Dios en todo. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5, el verso 17, por favor. Santiago capítulo 5, el verso 17. Santiago capítulo 5, el verso 17. Hay poder en la oración, amados hermanos. Hay poder en la oración. Entre más practicamos la oración, más poder vamos a encontrar de parte de Dios. Entre menos practicamos la oración, más débiles vamos a ser, amada iglesia. Amén, amén. Santiago capítulo 5, el verso 17. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Gloria a Dios. Santiago capítulo 5, el verso 17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, era un hombre como usted y como yo, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Note lo que nos dice estos versículos, que Elías era un hombre con debilidades como las suyas y como las mías, pero cada día oraba constantemente, cada día buscaba la presencia del Señor. Ahora me voy a bajar yo acá un momento y le voy a preguntar a usted en confianza: ¿usted todos los días ora fervientemente buscando la presencia de Dios? ¿Usted todos los días? No hay día que se pase. No hay día en el cual usted diga: hoy no, que tal vez el cansancio le domine o sienta el cuerpo pesado y usted diga: no, hoy me voy a relajar y no lo voy a hacer. Amén. Elías oraba todos los días. Oraba con fervor, no estaba pendiente de la hora, del tiempo que estaba buscando la presencia de Dios.
Tristemente a nosotros nos pasa que siempre estamos pendientes del reloj para ver si ya oramos. Dice que es suficiente. Pocos amén, pero eso es la verdad. Ahora note, Elías oraba y buscaba la presencia de Dios de una manera ferviente, es decir, de una manera constante, de una manera apasionada, pero al mismo tiempo Elías estaba dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Ahora, puede ser que alguien esté orando de una manera ferviente y busque la presencia de Dios, pero a lo mejor no esté dispuesto a obedecer al Señor. No esté dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Tenemos que entender, hermanos, que la oración ferviente debe ir acompañada de obediencia. Porque la oración, si no va acompañada de obediencia, entonces va a tener menos impacto de lo que realmente se espera que se alcance. Pero si hay alguien que está oyéndome en esta noche y puede entender que si ora con ganas, que si ora apasionadamente, pero al mismo tiempo está dispuesto a obedecer la palabra del Señor, téngalo por seguro que va a recibir la respuesta de parte de Dios en cualquier cosa que le esté pidiendo al Señor. Vaya conmigo al segundo libro de los Reyes en el capítulo 20, gloria a Dios. Segundo libro de los Reyes en el capítulo 20, gloria a Dios, aleluya. Segundo libro de los Reyes en el capítulo 20, gloria a Dios. Cuando usted lo tenga me dice amén. Segundo libro de los Reyes en el capítulo 20, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la Escritura: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Verso 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Verso 6. Y último: y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. El gran rey Ezequías está enfermo. ¿Y cuántas veces oró el rey Ezequías, amados hermanos? Una sola vez. Dice que en la misma cama estaba y se dio la vuelta hacia la pared. ¿Y cómo fue la oración de Ezequías, amados hermanos? La oración de Ezequías fue: oh Dios, acuérdate que todos los días yo he caminado en integridad. Acuérdate que todos los días yo he obedecido tu palabra en todo lo que tú me has mandado. ¿No dice así lo que acabamos de leer, hermanos? Amén, amén. Acuérdate, Señor, que cada día yo he tomado en cuenta tu palabra, Señor. ¿No dice así lo que acabamos de leer? Ahora yo le pregunto a usted en esta noche: ¿usted toma en cuenta toda la palabra de Dios en su vida? ¿En la de sus hogares? ¿O en la vida de sus hijos? ¿Usted toma en cuenta la palabra de Dios? ¿O solo así como con una pinza agarra unas partes y el resto que salgan sobrando? Note que Ezequías dice: Señor, acuérdate que yo he andado en integridad delante de ti. Acuérdate, Señor, que yo he tratado de ser fiel todo este tiempo. Amén, hermano.
Y ya Elías se había ido, iba por la mitad del patio cuando el Señor le habla y le dice: Isaías, regrésate y dile a mi siervo Ezequías que yo lo sano. Y no solamente lo sano de esta enfermedad, sino que le voy a añadir 15 años más, porque hay poder en la oración, amados hermanos. Yo no sé si usted lo está entendiendo en esta noche. Hay poder en la oración cuando hay un hombre o una mujer de Dios que se humilla delante de la presencia del Señor. Tristemente nuestras oraciones en muchas veces es: voy a orar, voy a clamar, voy a buscar de Dios, pero al mismo tiempo estoy pensando cómo voy a seguir haciendo lo malo que yo sé que no le agrada a Dios. ¿Puede Dios responder a una petición de esa manera? No. ¿Puede Dios responder a alguien que está clamando y buscando la presencia de Dios, pero al mismo tiempo ya está pensando: el domingo no voy a venir a la iglesia? ¿Ves? Hace la petición esta noche, pero en su mente ya está pensando: el domingo no voy a venir. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que la obediencia debe ir de la mano de cada una de las cosas que nosotros le pedimos al Señor. Dígame usted, como padre, ¿usted le daría lo que su hijo le pide sabiendo que su hijo se va a seguir portando mal? ¿Usted como papá le daría las cosas que su hijo está pidiéndole cuando usted sabe de antemano que se va a seguir portando mal ese pequeño o esa pequeña? Ahora, vean conmigo en Daniel capítulo 6, el verso 10, por favor. Daniel capítulo 6, el verso 10. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Estoy trayendo este tema para que nosotros podamos entender muchas veces por qué nuestras oraciones no han sido respondidas aún. Y voy a hacer la aclaración: hay momentos que podemos estar complementando estos dos aspectos que estoy mencionando, pero todavía no se ha llegado el tiempo para que Dios responda dicha petición. Pero casi siempre la oración no es respondida, la oración no es contestada, el milagro o la sanidad no es contestada, porque muchas veces nosotros no estamos dispuestos a obedecer al Señor en todo. Estamos dispuestos a obedecerlo en algunas cosas. Las hermanas están dispuestas a obedecer al Señor en algunas cosas. Los hermanos están dispuestos a obedecer al Señor en algunas cosas. Los padres están dispuestos a obedecer al Señor en algunas cosas, pero en otras sencillamente no. Daniel capítulo 6, el verso 10 dice en la Escritura: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Cuántas veces oraba el hermano Daniel, amados hermanos? 3 veces al día. Igual que nosotros, ¿verdad? 3 veces al día. Ahora note, cuando revisamos la vida de Daniel, nos damos cuenta que Daniel era un hombre que tenía una posición dentro del gobierno de aquel entonces. Perdón, en pocas palabras, era un hombre bastante ocupado. Pero aún en medio de sus ocupaciones, en medio de su trabajo, él sacaba tiempo para buscar la presencia del Señor 3 veces al día. Ahora multiplique 3 veces al día por 7 días a la semana, amados hermanos. ¿Cuántas veces oraba Daniel por semana? Muchísimas. Muchísimas veces oraba por semana. Y no se trataba de que, hoy no tengo ganas. Hoy como no hay culto me voy a relajar y no voy a hacer nada. No. Daniel oraba 3 veces al día, todos los días. Entre más
se daba cuenta que la cosa estaba más crítica, porque usted revisa esta parte de la palabra de Dios. Habían levantado un edicto en el cual se decía que si cachaban a una persona que estaba orando a alguien distinto, que no fuera al Dios de Darío, iba a ser lanzado a los leones. Usted puede leer esa historia en su tiempo libre, pero cuando Daniel se da cuenta que la cosa está más crítica, con mucha más gana, con mucha más pasión, y hasta abría la ventana de su recámara para que cualquiera que lo viera, cualquiera se percatara que él estaba buscando la presencia del Señor, porque hay poder en la oración, amados hermanos, sin importar lo que sea que esté pasando hoy en este país. Si usted y yo nos humillamos delante de la presencia de Dios, si usted y yo estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, hay poder en la oración. Dios va a responder a nuestra petición. Si usted y yo estamos dispuestos a abandonar el pecado, si usted y yo estamos dispuestos a apartarnos de esa vana manera de vivir. Pero si nosotros no estamos dispuestos a nada de eso, entonces sigamos como si nada y la respuesta de Dios no va a venir. Porque Dios quiere un pueblo obediente. ¿Qué padre le gusta que su hijo sea desobediente, amados hermanos? Yo no conozco a ningún padre que premie o que le dé un regalo a un hijo que se porta mal. Pero un padre, cuando mira que su hijo se porta bien, trata de hacer lo que pueda, lo que esté a su alcance para poder bendecirlo, para poder ayudarlo, para poder premiarlo. Oh hermanos, si usted y yo como iglesia estamos dispuestos a obedecer al Señor, entonces nuestras peticiones van a ser resueltas por el Rey de Reyes y Señor de los señores. Ahí mismo en Daniel capítulo 6, el verso 19, mire lo que pasó. Daniel capítulo 6, el verso 19. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Daniel capítulo 6, el verso 19. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. ¿Los leones devoraron a Daniel? No. ¿Qué pasó con esos leones? No le hicieron nada a Daniel. ¿Por qué Dios respondía instantáneamente la oración de Daniel, amados hermanos? Porque Daniel era un hombre de oración. Porque Daniel era un hombre obediente al Señor. ¿Usted es obediente al Señor? Así con sinceridad, ¿usted es obediente al Señor? 10 cosas le pide el Señor que haga y usted hace las 10 cosas. Amén. Amén, hermanos. Estoy hablando lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Oh, déjeme decirle que Daniel no era perfecto. Elías no era perfecto. Ya acabamos de leer que era un hombre con muchas situaciones similares a las nuestras. No eran hombres perfectos, pero eran hombres que estaban dispuestos a buscar la presencia de Dios, que eran hombres que estaban dispuestos a pasar por alto muchas cosas de esta tierra para refugiarse en la presencia del Señor. Y no solamente eso, estaban dispuestos a obedecer al Señor. Amén.
Cuando leemos la vida de estos hombres de Dios, cualquier cosa que el Señor les decía, ellos decían, sí Señor, amén, yo voy a ir. ¿Se recuerdan cuando el Señor mandaba a Elías? Elías se iba a donde el Señor lo mandaba. Cuando el Señor hablaba con Daniel, Daniel se iba para donde el Señor lo mandaba. Oh hermanos, necesitamos entender que usted y yo tenemos que obedecer a nuestro Dios. Porque si usted no está dispuesto a obedecer al Señor, cualquier cosa le va a pasar. Cualquier cosa le va a pasar. Vaya conmigo a Hechos capítulo 12, el verso 5. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, el verso 5. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, el verso 5. Del verso 1 en adelante vamos a leer. Gloria a Dios. Hay poder en la oración, hermanos. Hay poder en la oración. Usted quiere descubrir ese poder, tiene que orar constantemente. Tiene que estar dispuesto a obedecer al Señor en todo. Aleluya. Hechos capítulo 12, el verso 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano, a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia mientras el hermano Pedro estaba en la cárcel? Oraba sin cesar. Ahora, ¿por qué ocurrió una respuesta rápida cuando la iglesia estaba clamando, buscando la presencia de Dios? ¿Por qué cuando Pedro estaba preso y esta congregación comenzó a orar, ocurrió una respuesta bien, pero bien temprana? Sencillamente, amados hermanos, porque la iglesia estaba buscando la presencia de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir, hermanos? Que cuando nosotros pasamos cualquier situación en nuestra vida, tenemos que buscar la presencia de Dios en todo tiempo. Pero ¿sabe cuándo la mayoría buscamos a Dios? Cuando están en problemas. Cuando les han dado un dictamen médico que le han dicho que la cosa está difícil y que posiblemente le queda poco tiempo de vida. Pero antes de eso no se acuerdan de buscar la presencia de Dios. Pero usted y yo hemos entendido que nosotros debemos de alabar a Dios en todo tiempo. Debemos de buscar la oración en todo momento. Estemos pasando cosas buenas o no, tenemos que buscar la presencia del Señor. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Después de todo esto que ha visto usted que está tan revuelto, ¿usted ha aumentado su tiempo para buscar la presencia de Dios? ¿O ha ocurrido lo contrario? Voy a hacer una vez más la pregunta. Todo esto estamos viendo que está muy revuelto y no vamos a entrar en detalle, ya todos sabemos lo que está pasando. Pero ¿usted ha aumentado el tiempo para buscar la presencia de Dios más? Amén. ¿Usted está buscando más la presencia de Dios? ¿O ha permitido que las circunstancias lo intimiden y en vez de buscar más la presencia de Dios, ha comenzado a mermar, ha comenzado a disminuir la entrega o la búsqueda del Señor? Déjenme decirle, amados hermanos, que nosotros tenemos que estar clamando y buscando la presencia de Dios en todo tiempo. ¿Sabe que Dios es tan grande que hasta el día de hoy nos ha guardado de una persecución literal?
natural. Pero si Dios permite que eso pase, usted y yo tenemos que estar clamando y buscando la presencia del Señor en todo tiempo. ¿Sabe cuál es el pensamiento de muchos? Bueno, yo estoy bien, tengo trabajo, tengo casa, tengo comida, tengo lo necesario. No necesito orar tanto. Basta con que hagan un poco de oración y es más que suficiente. Y sabe, amados hermanos, a veces Dios permite que pasen cosas como las que estamos viviendo en estos últimos días. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos acomodamos, muchas veces nos relajamos, muchas veces porque creemos que tenemos trabajo, tenemos comodidad, un hogar, con esto es más que suficiente, y comenzamos a descuidar la búsqueda de la oración. Comenzamos a descuidar esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Pero, amados hermanos, la Biblia dice claramente en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, si usted cree que la oración eficaz del justo puede mucho, le invito a que se ponga en pie en esta hora. Si usted cree que hay poder en la oración, entonces póngase en pie en esta hora. Ahora, déjeme decirle, amados hermanos, que la oración es una oración continua, es una oración constante, es una oración que no debe ser descuidada o pasada por alto, que cada noche antes de irnos a dormir, antes de resolver cualquier otra cosa o detalle que tengamos que hacer, para ese día tenemos que hablar con nuestro Dios. Tenemos que hablar con nuestro Dios. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Pero al mismo tiempo tenemos que decirle: Señor, ayúdame a ser obediente. Ayúdame a esperar en ti. Ayúdame a continuar perseverando. Ayúdame a continuar caminando. Ayúdame a continuar creyéndote. Porque sabe una cosa, amados hermanos. Si usted y yo no estamos orando, por ende el cuerpo, que es la iglesia, se está debilitando cada día más y más. Y entre más débil está la iglesia, significa que los dardos de fuego que lanza el enemigo van a afectar más y más. Ahora, yo no quiero que eso pase, por eso tengo que hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Buscar la presencia de Dios. ¿Cuál es su parte? Buscar la presencia de Dios. Amén. Hace un par de semanas atrás estuve trayendo un tema en el cual mencionaba que muchas veces nosotros descuidamos nuestra vida de comunión con el Señor porque a veces tenemos el concepto en nuestra mente o en nuestra cabeza que porque no somos pastores o porque no estamos involucrados en el ministerio pastoral o en el ministerio de una congregación, por eso sencillamente descuidamos nuestra comunión con el Señor. Pero sabe, amados hermanos, más que ocupar una posición en el ministerio o de liderazgo, hay algo que es más importante que todas estas cosas, y es nuestra salvación. Su salvación, amada iglesia, es más grande que cualquier privilegio, cualquier cosa que podamos tener en esta tierra. Y por lo tanto, usted y yo tenemos que cuidarla. Y para cuidar esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado, necesitamos orar. Necesitamos clamar. Necesitamos someternos a nuestro Padre Celestial, para estar siempre fortalecido. Mateo 26:41, lo acabamos de leer hace un momento, que nos decía:
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Diga conmigo, mi carne es débil. Mi carne es débil. Ese cuerpecito que las hermanas le echan cremita y se lo arreglan, los hermanos lo cuidamos y todo eso, y queremos que esté bien todo el tiempo. Esa carne es débil, amados hermanos. Y por lo tanto tenemos que estar sometiéndonos en oración delante de la presencia de Dios. Vamos a orar en esta hora. Invito, vengamos aquí adelante a buscar la presencia de Dios. Le invito en esta hora, amada iglesia, que vengamos aquí adelante a buscar la presencia del Señor. Hay poder en la oración, amados hermanos. Hay poder en la oración. El que no ora nunca va a descubrir el poder que hay en la oración. El que ora checando la hora del reloj y sencillamente se acomoda, jamás va a descubrir el poder que hay en la oración. El que sencillamente no busca a Dios, no va a poder disfrutar, no va a poder gozarse de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El que dice, estoy cansado, me voy a relajar, me voy a acomodar. O el que dice, voy a orar, pero ya mañana, saliendo del templo, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera hacer con mi vida. El que está pensando desde ya y está diciendo, no, pues yo voy a orar aquí para que me vean todos, para que vea el pastor que estoy orando.